Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén sintonizando, viendo esta presentación. Recordar que estas charlas se dan de forma presencial, en vivo, en nuestro Centro de Estudios Espíritas Obreros de Vida Eterna. Y como es de costumbre, nosotros las transmitimos y posteriormente las subimos a nuestro canal. Y en el día de hoy nosotros vamos a presentar la charla Las influencias espirituales en nuestras vidas. Nosotros sabemos por la doctrina espírita que esta influencia no es menor, ¿de acuerdo? Recordando que la doctrina espírita es una doctrina espiritualista que nació en el siglo XIX por las obras del francés Allan Kardec. Nace como una filosofía espiritualista y sus bases son la creencia y la existencia de Dios, la comunicación con los espíritus, la reencarnación y la pluralidad de los mundos habitados, básicamente. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar de este tema tan interesante. Es importante tener en cuenta que el fenómeno espírita moderno comienza en 1848 con los fenómenos de Hydesville. Sabemos que la comunicación con los espíritus siempre ha existido, pero aquí se da el puntapié inicial con este fenómeno en Estados Unidos, donde queda un diagnóstico científico por parte de tres equipos que estudiaron este fenómeno. Posteriormente pasando a Francia con los fenómenos de las mesas parlantes o mesas giratorias, donde se da inicio a la codificación. Bien, entonces entendemos que la comunicación espiritual no es un mito, es parte de la experiencia humana documentada a lo largo de la historia. Por parte de nuestra doctrina espírita, sabemos que la interacción con el mundo espiritual es constante. No estamos nunca aislados de los espíritus. Estamos siempre en interacción con este mundo espiritual que nos rodea. Y ellos pueden interceder en nosotros principalmente y sobre todo a través del pensamiento. La influencia ocurre de manera muy sutil que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que esta influencia está ocurriendo. Y esta puede ser de carácter positivo o puede ser de carácter negativo. También eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces creemos que la influencia solo es de carácter negativo y no es así. Y eso lo vamos a ver durante esta presentación. Vale la pena recordar también que en el libro de los espíritus hay unas preguntas que le hace Allan Kardec a los espíritus. Pregunta Kardec: ¿los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos? ¿Nuestros más recónditos pensamientos? Y responde los espíritus: conocen a menudo hasta aquellos que quisierais ocultaros a vosotros mismos. No podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos. Kardec queda sorprendido, ¿no? Y sigue preguntando, dice: entonces, según esto, parece que sería más fácil ocultar una cosa de una persona que aún vive que no después que ha muerto. Responde los espíritus: indudablemente. Cuando más a sola os creéis, tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os ven. Es imposible no recordar en la película Kardec, que está en Netflix, igualmente se la recomiendo desde ya, cuando le entregan esta pregunta a su esposa, la Amélie Baudin, queda como bien impactada con esta respuesta del espíritu, ¿no? Y dice: entonces en este momento ahora no estamos solos. En fin, es recomendable esta película que la puedan ver también. Todos aquellos amigos que van llegando, nuevos sobre todo al entendimiento, al conocimiento de las verdades espirituales, recomendamos no solo esta como otras películas también. La pregunta 459 pregunta Allan Kardec a los espíritus: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Bajo este aspecto, responden los espíritus, es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Entonces, nosotros vamos a ver estas 7 formas de influencia espiritual, pero es importante que tengamos en cuenta que vamos a ver estas influencias basado en los libros de la señora Yvonne Amaral do Amaral Pereira, también una espírita que nació el 24 de diciembre del año 1900, fue una de las pioneras también del espiritismo en Brasil. Junto con ella tenemos a estos tres grandes nombres del espiritismo en Brasil, ¿no? Que es precisamente ella, como Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier, y nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Entonces, basado en las obras de la doña Ivonne Amaral, nos indica 7 formas de influencia espiritual. El asedio, dice el primero. El asedio es una acción aislada que los espíritus ejercen sobre nuestras vidas. Estas entidades tienen un interés momentáneo en perjudicarnos y permanecen al acecho. Están esperando ahí la oportunidad para llevar a cabo ese propósito. Todavía no han establecido un vínculo permanente con nosotros. Simplemente observan, esperan el momento propicio y la circunstancia que sea lo más favorable para ellos, para provocar algún tipo de trampa, ya sea emocional o mental.
Si por alguna razón permitimos caer bajo esa influencia, el asedio puede evolucionar a algo más grave. Cuando el asedio, digamos, logra su cometido, la relación espiritual puede volverse mucho más estrecha y en ese momento el fenómeno deja de llamarse asedio y pasa a conocerse, como nosotros sabemos en la doctrina espírita, como obsesión espiritual. Y ahí ya la obsesión es la acción continua de un espíritu sobre una persona. Ya para desvincularse es mucho más complejo. Sin embargo, es importante comprender que las obsesiones no hacen con nosotros lo que ellos quieren, hacen aquello que nosotros les permitimos por medio de nuestras fragilidades morales y emocionales. Ellos observan nuestra tendencia, nuestro desequilibrio y actúan precisamente ahí, sobre esas debilidades. Por ejemplo, si una persona no tiene tendencia suicida, difícilmente un obsesor logrará conducirla ahí por ese camino. Pero si presenta inclinación hacia algún vicio, por ejemplo, hacia la tristeza o hacia cualquier desequilibrio emocional, es justamente ahí donde la influencia espiritual va a encontrar el espacio, la brecha para poder actuar. Entonces los obsesores no siembran ideas nuevas en nuestra mente, riegan las semillas que ya existen dentro de nosotros. Eso nosotros lo hablamos en muchas charlas, que realmente los obsesores no implantan nada nuevo, ellos solo estimulan lo que ya existe dentro de nosotros. Entonces la primera de las 7 influencias espirituales es el asedio. Entonces, haciendo como la analogía, ¿no? La metáfora, ellos no siembran, no colocan ninguna semilla en nosotros. Los espíritus no crean ideas en nosotros desde la nada. Su función es mucho más sutil y reveladora. Los espíritus estimulan lo que ya existe en nosotros. No plantan semillas nuevas, como les dije anteriormente. Riegan las que ya están. Por eso la vigilancia tiene que ser constante al respecto. Es importante que nos detengamos un poquito y comprender correctamente lo que es y lo que no es una influencia. Lo que sí, influencia sobre los pensamientos y las emociones. Sabemos que se dirigen principalmente sobre esos dos puntos. Interacción natural entre los planos de existencia. Sabemos también que gracias a la codificación ya no existe más ese velo, ese desconocimiento. Con los libros de la codificación y las obras subsidiarias, sobre todo las de André Luis, nos develaron el mundo espiritual. No existe misticismo, no existe ocultismo, todo está de alguna forma explicado, revelado y mostrado. Es un fenómeno comprensible que se estudia, ¿sí? Y también tenemos que entender que es parte de nuestra realidad humana. ¿Qué son los espíritus? No son nada más que los hombres que han dejado la vestimenta carnal, que han muerto y que nosotros también somos espíritus en este momento encarnados, vistiendo un cuerpo físico, pero luego regresaremos a nuestra patria espiritual, que es nuestra verdadera patria, nuestro verdadero lugar, porque somos seres espirituales. También es importante saber lo que no es, saber que esto no puede servir como excusa para justificar nuestros errores, entender que es algo irracional o supersticioso o místico, tampoco, y tan menos que es un fenómeno para tenerle miedo, como un fenómeno de terror, o como no han querido de alguna forma mostrar Hollywood con sus películas sobre un terror desmedido y exagerado, que es algo natural, ¿no? Entonces, una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad de entender este tema? Comprender lo que es una influencia espiritual, una obsesión espiritual, tener una mayor claridad sobre nuestras ideas, identificar aquello que nos está perturbando nuestra lucidez y amenazando nuestra estabilidad emocional. Existe una dualidad cuando nosotros estamos sufriendo una intervención, una influencia espiritual. Nadie puede ser verdaderamente feliz con ideas perturbadas. Entonces la persona puede sentirse en un momento dado alegre y de repente de un momento a otro triste. O al mismo tiempo experimentar un sentimiento de placer, pero ese mismo sentimiento de placer es arrebatado inmediatamente por una perturbación que está viviendo. Entonces por eso es tan importante entendernos, conocernos, comenzar nuestra reforma, acceder a este conocimiento, acceder a la casa espírita, porque realmente es una gran oportunidad que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Entonces, dentro de la clasificación que hace Yvonne, ella las separa en dos categorías, que son las obsesiones odiosas y las obsesiones no odiosas. Dentro de las obsesiones odiosas, obviamente, como la palabra dice, está de por medio son movidas por el odio, ¿no? Donde existe un proceso persistente de influencia espiritual negativa, motivada por resentimiento, por enemistades o sentimientos destructivos realmente. Entonces vamos a ver la primera que corresponde a esta familia de obsesiones odiosas. El asedio, que ya lo vimos, que era una acción aislada, ¿no? Un asedio puntual, sin vínculo permanente, ¿no? Hasta que
pudiera llegar a pasar algo más grave si ésta logra su éxito, logra su cometido. Esperan nuestro momento de debilidad para que ellos puedan interceder. Y habíamos dado como ejemplo, si nosotros no teníamos tendencia suicida, este espíritu podría estar insuflándonos pensamientos de suicidio, pero si la persona no tenía esta tendencia, pues no iba a lograr su cometido. Pero quizás si la persona tenía una cierta tendencia a la tristeza, al desánimo, pues ahí el espíritu va a estar insuflando constantemente. ¿Viste cómo no te saludaron? ¿O viste cómo te habla tu mamá? ¿Viste cómo esta persona nadie te quiere? ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces la persona se va sumiendo aún más en esos sentimientos de tristeza y debilidad, porque van a buscar dónde está la brecha, dónde está nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y van a esperar los momentos adecuados. O también podríamos colocar un ejemplo bien claro. Ocurre, imagínate una pareja y esta pareja, su mujer le dice al marido, marido, para estas vacaciones va a venir mi mamá a pasarla con nosotros. Pues ese es un momento propicio, quizás, que el espíritu encuentra para generar un desequilibrio en la familia, ya sea insuflando al marido, ya sea insuflando a la propia mamá, o sea insuflando a la hija. En fin, espera el momento adecuado para generar un disturbio en la familia o un desequilibrio emocional en los integrantes de esta. Bien, la mejor protección contra el asedio siempre va el fortalecimiento interior, la oración, pensamientos más elevados, lecturas edificantes, la oración y el equilibrio emocional. Actúan siempre como un escudo natural. Bien, entonces ya entrando en esta familia de obsesión odiosa, tenemos la obsesión por venganza. Aquí es cuando el odio atraviesa el tiempo. La obsesión por venganza surge por conflictos no resueltos o de vidas anteriores o de esta misma encarnación podría llegar a ser. La energía negativa causada por el rencor y por el odio genera perturbaciones persistentes en la vida del enemistado. Claro, nosotros tenemos obsesiones por actos que hemos cometido contra ciertas personas o hermanos en encarnaciones pasadas, mayormente, ¿no? Nosotros no la recordamos, pero ellos no la olvidan, no la olvidan. Ellos saben perfectamente lo que nosotros le hicimos y nos persiguen con una voracidad tremenda. Y aquí es muy importante la humildad, sobre todo cuando tenemos el conocimiento de la multiplicidad de existencias, de la reencarnación y pensar que nosotros hayamos podido cometer un error contra otro hermano, creer que eso es posible que haya ocurrido, comienza, ya tenemos una gran posibilidad de poder empezar a trabajar sobre esa obsesión. Entonces, si nosotros reconocemos esa posibilidad, nosotros tenemos que pedir perdón por ello. Es la terapia del perdón. Empezar a orar en nuestras oraciones, pedir por este hermano. A pesar que nosotros no sepamos lo que nosotros podemos haberle hecho, tener conciencia de que sí pudiéramos haber cometido algún error con él. Entonces, en nuestras oraciones, pedir que nosotros podamos serle útil, pedir para que nosotros podamos prestarle una ayuda, ya sea para él, para su familia, en fin, poder de alguna forma modificar esos lazos de odios y transformarlo en el amor. Y es justamente como trabaja la divinidad. ¿Cuántos casos nos muestran las obras espíritas de cuando dos enemigos vuelven a reencarnar y uno es la mamá y el otro es el hijo? Y también obviamente la casa espírita también es muy, muy relevante para tratar estos casos de obsesión por venganza. Bien, luego tenemos la segunda categoría, que es la obsesión por la causa. Es decir, el espíritu obsesor ni siquiera nos conoce, ni siquiera sabe que nosotros somos, pero surge cuando nosotros empezamos a realizar el bien. Y esto incomoda a ciertos espíritus. Entonces puede ser que en el consultorio se esté haciendo un trabajo de atención a esa comunidad y hay espíritus que no le agrada a esa comunidad. ¿Por qué razón? Entonces esta persona que está haciendo este trabajo en el consultorio, atendiendo a las personas, va a sufrir una influencia espiritual negativa. O puede ser que la Iglesia Católica también esté haciendo una campaña de ayuda a los más necesitados y finalmente los espíritus que viven ahí o que están junto a esas personas que están siendo ayudadas se sienten molestos y les incomoda. Entonces sufren influencia espiritual. O puede que sea en la iglesia protestante o en cualquier proceso que uno esté ayudando a la comunidad haciendo el bien, es posible que nosotros tengamos una influencia negativa espiritual. Entonces ellos nos influencian negativamente por la causa que nosotros realizamos. Entonces no es por lo que nosotros
somos, sino por la causa del bien que nosotros representamos. Yo digo que es posible que ocurra, pero yo les puedo asegurar que cuando nosotros hacemos el bien, ganamos 1 millón de amigos, tal y como decía Roberto Carlos. Muchos espíritus que están en las filas del bien se nos acercan porque estamos haciendo el trabajo en el bien. Entonces, espíritus empáticos con nuestra causa van a estar ayudándonos, van a estar alrededor, vamos a tener la protección espiritual que nosotros nos corresponde por el trabajo en el bien que estamos realizando. Entonces, jamás dejar de realizar un trabajo en el bien por miedo o por temor a tener una influencia negativa, porque va a ser mucho más grande la influencia positiva que nosotros vamos a tener en el sentido de cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos en el ámbito que sea. Y luego tenemos un tercer orden. Acá tenemos el último ya de las influencias negativas por odio. Y aquí tenemos la tercera, que es la influencia por envidia. Sí, podemos tener una influencia odiosa por envidia. Pregunta Allan Kardec en la pregunta 465. ¿Por qué los espíritus imperfectos inducen el hombre al mal? La respuesta de los espíritus dice, para haceros sufrir como ellos. Pero bueno, no contento, Kardec pregunta nuevamente en la 465A, ¿y eso les disminuye sus sufrimientos? Y responde el espíritu, no, pero lo hacen por envidia, por no poder soportar que haya seres dichosos o felices. No sé si se acuerdan, pero por lo menos en mi tiempo las personas en el colegio que se sentaban atrás y estaban los que se sentaban adelante, ¿no? Normalmente los que se sentaban adelante tenían mejores notas y cuando el que se sentaba adelante, el Mateo le decíamos, ¿no? El que sacaba siempre buenas notas, se sacaba una mala nota, los que estaban detrás hacían una fiesta. Para ellos lo celebraban. Y claro, ¿y celebraban qué? Celebraban la derrota del que se había sacado una mala nota, solamente para decir que él también se podía sacar una mala nota. Entonces, haciendo como ese símil dentro del mundo espiritual también, cuando ve que nosotros no estamos queriendo mejorar, cuando estamos dejando ciertos hábitos, hay espíritus que por envidia no quieren que nosotros progresemos. Entonces lo hacen para que ellos puedan de alguna forma decir que nosotros también nos podemos equivocar, que nosotros también podemos caer como ellos. Entonces esta influencia es muy real y hay que tenerla siempre en cuenta que está presente dentro de las influencias odiosas de espíritus hacia encarnados. Bien, entonces, claro, molestia ante el progreso ajeno. La envidia surge cuando alguien no puede tolerar el avance, el éxito o la felicidad de otra persona. Esta emoción genera una energía negativa que puede convertirse en una influencia perturbadora, sin duda al respecto. Ya no lo dice Allan Kardec, así como Ivonne do Amaral Pereira. Entonces sabíamos que tenemos la familia de las obsesiones odiosas y ahora veremos la segunda familia, las obsesiones no odiosas, pero no deja de ser una obsesión y una influencia, aunque ésta no tenga el odio de por medio. Vamos a ver qué tal. La primera que nosotros tenemos es la influencia por afinidad. Esta influencia es muy común. ¿Dónde nosotros la encontramos principalmente? Es en ese compañero de hábito. Este tipo de influencia se establece a través de vínculos por gusto, sobre todo por los vicios que comparten. No siempre existe una intención maliciosa, explícita, pero la conexión que se forma es profunda y duradera. Realmente es tal la conexión que existe con este compañero de juerga, por decirlo así. Son siglos los que se vienen caminando junto con este compañero. Han compartido innúmeras batallas, innúmeras juntas de los tiempos remotos, el tiempo de las tabernas. Entonces no se consideran enemigos, se consideran amigos íntimos. Entonces esta persona induce de alguna manera a esta otra, al encarnado, a obviamente entrar en el vicio. Lo vemos normalmente en el tema del alcohol, pero hay muchas otras tendencias que pueden ser dadas por este tipo de afinidad. Por ejemplo, el desreglamiento a nivel sexual. También existe mucha influencia de espíritus y cuando son sacados estos espíritus, de alguna manera, esta persona pierde su líbido y considera que ha perdido su hombría muchas veces, ¿no? Porque se le aleja el espíritu que de alguna manera aumentaba su libido sexual o su desreglamiento en esta materia, ¿no? Aquí la casa espírita gana una relevancia muy grande. ¿Por qué? Vamos a dar el ejemplo. Una persona tiene el vicio de las drogas o del alcohol y entra a una casa de rehabilitación, está allí 1 año, luego cuando sale, un par de meses y al cuarto mes tiene una recaída.
Y empieza a pensar, claro, yo debería ver nuevamente a mi amigo. Claro, debería ir a ver a mi amigo, me hace falta ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En este momento que estuvo en rehabilitación, estuvo alejado este amigo o compañero de hábito, y cuando salió, nuevamente volvió a establecer esta relación y nuevamente induce a esta persona nuevamente al vicio, ¿no? Entonces, por eso aquí, como les comentaba, la casa espírita gana relevancia, porque por un lado se le atiende a la persona que está encarnada, ya sea con el estudio, con las oraciones, con el agua fluidificada, con los pases magnéticos, con las atenciones fraternas, con el evangelio. Entonces, esta persona va siendo atendida, va siendo de alguna forma conducida al entendimiento, a la reflexión y a la toma de conciencia. Y por otro lado, el espíritu también. Dentro de la casa espírita existe la atención hacia los espíritus que generan este tipo de obsesiones. Entonces, son tratados ambos en un mismo nivel y cuando se termina este proceso, ambos están rehabilitados. Es una de las opciones que es complejo de resolver. Sí, es una de las más complejas de resolver. Por otro lado, tenemos la obsesión por apego. Es ese amor que perturba. A diferencia de otras obsesiones, el apego no nace con el odio, como decíamos, ¿no? Ni con el deseo de dañar. Surge por un exceso de amor y de la incapacidad de soltar a quienes nosotros queremos. Puede ser un familiar, muchas veces se da por familiares. En un caso, por ejemplo, en un caso real, ¿no? Hay un niño, un adolescente que empieza a sufrir un problemas de salud, se le lleva al doctor, se le hacen exámenes, no encuentran nada y esta familia se acerca al centro espírita con esta inquietud, ¿no? Y se le hace las preguntas correspondientes, qué tipo de enfermedad tiene, y claro, y ahí se empieza a ver que la enfermedad es muy parecida a la que tenía su abuelo, y se le pregunta si existía algún tipo de afinidad con su abuelo, y responden positivamente que se querían mucho, él y el abuelo. Entonces se trae al niño, se viene la familia al centro espírita, recibe un pase magnético espírita, toma agua fluidificada y al llegar a la casa desaparecen todos los síntomas que tenía este niño y la familia cree que nosotros hemos hecho un milagro. De milagro nada. Nosotros sabemos que los milagros no existen propiamente tal, no todos tienen una explicación. Y aquí lo que se hizo principalmente fue hablar con el abuelo que estaba intentando, entre comillas, ayudar a su nieto, ayudar a su familia, pero todavía estaba muy debilitado. Todavía él no tiene las condiciones espirituales para poder ayudar. Entonces lo que hacía era tirar hacia abajo a su nieto, tirar hacia abajo hacia la familia, pero sin intenciones de hacerlo. Entonces, cuando es esclarecido por los mentores de la casa espírita, inmediatamente toma conciencia y inmediatamente se aleja de la familia y va al lugar que le corresponde, a poder ser tratado, a poder recuperarse y en un futuro sí poder ayudar a su familia, pero de la forma que sea positiva para ellos, ¿no? Entonces, al contrario de la otra que habíamos dicho que era una obsesión compleja de ser atendida, esta no, esta suele ser bastante rápida, bastante fácil de ser, digamos, liberada. Yo creo que es importante también comentar sobre medicina y salud integral, ¿no? En el año 1998 la OMS incluyó el bienestar espiritual dentro de la definición de salud, ¿no? Junto a los otros aspectos biológicos, psicológicos y social. El Código Internacional de Enfermedades, el CIE-10, sobre todo en el apartado F44.3, reconoce los estados de trances y posesión, distinguiendo entre experiencias espirituales normales y trastornos patológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código Internacional de Enfermedad reconoce que existen un proceso de posesión, pero lo diferencia lo ocurrido en los centros espíritas, lo diferencia lo ocurrido en los centros espiritualistas y que no tienen que ver con una enfermedad psiquiátrica. Bien, la psiquiatría moderna advierte que oír voces o percibir presencias no siempre implica una enfermedad mental. El contexto cultural y religioso debe ser considerado. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchos diagnósticos, sobre todo hoy en día, que existe una explosión de la sensibilidad, de la mediumnidad, la gran mayoría de casos etiquetados como psicosis podrían corresponder a fenómenos mediúnicos o espirituales que requieren evaluación mucho más amplia. Entonces la propuesta, avanzar hacia una visión del ser humano como una unidad del cuerpo, mente, espíritu, favoreciendo un abordaje mucho más integral del sufrimiento humano. Entonces el médico, doctor Sergio Felipe de Oliveira, dice, oír voces
Y ver espíritu no es motivo para tomar medicamentos de categoría negra por el resto de la vida. Finalmente, las mentes materialistas están abriéndose a la nueva era. Para aquellos que desean despertar, buen viaje. Y para aquellos que prefieran no cambiar su opinión, buen viaje también. Entonces, tener en cuenta que muchas veces podemos estar sufriendo un despertar mediúmnico y no una psicosis como muchas veces puede ser evaluada. Y eso ya el propio Código Internacional de Enfermedades lo aborda en el F44.3. Y el último, y la más linda de todas, nuestros amores, la influencia espiritual positiva. Nuestros espíritus amigos, nuestros espíritus familiares. Por la doctrina espírita nosotros sabemos que nacemos con un ángel de la guardia, un espíritu de elevación moral, un espíritu de una elevación espiritual mayor, obviamente, que la nuestra, que nos acompaña desde la cuna a la tumba. Pero también sabemos que existe otra camada de espíritus, que son nuestros espíritus amigos, nuestros espíritus familiares, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, que nos acompañan y que nos sirven de mucha, mucha ayuda a nosotros. Entonces, cuando Kardec, en el estudio que él hacía sobre la influencia espiritual en los encarnados, él llega a la conclusión, para que nosotros podamos tener una influencia espiritual y ésta sea positiva, debemos acercarnos a los buenos espíritus para alejar a los malos espíritus. Nosotros no nos podemos alejar de la influencia espiritual, como lo decíamos al comienzo, pero podemos elegir con qué espíritu queremos estar siendo influenciados. No toda influencia espiritual es negativa. Existen seres y mentores que actúan como guías y protectores, orientándonos hacia el bien, el equilibrio y el crecimiento. Siempre nosotros estamos creyendo que la influencia espiritual es negativa, pero el mundo espiritual también está lleno de aliados que nos acompañan y protegen nuestro camino. Entonces a ellos es donde nosotros debemos dirigir nuestra voluntad. Es a ellos donde nosotros tenemos que estar atentos o en armonía, en conciencia, para poder recibir esta ayuda. Y para que nosotros podamos tener esta ayuda, vamos a dar aquí algunos tips. Entonces, para que nosotros mantengamos una profilaxis espiritual. La primera, concienciación por parte de la persona que está siendo influenciada, ¿no? Y de sus familiares, de que la paciencia es esencial para el tratamiento y que sus imperfecciones morales son el mayor obstáculo a su cura. Esto tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces nosotros creemos que un amuleto, una piedra, una herradura, una pata de conejo, un trébol de 4 hojas puede alejar la influencia de los malos espíritus. Y realmente lo que aleja realmente la influencia de los malos espíritus son nuestros pensamientos, son nuestras acciones, son nuestros hábitos. Entonces tenemos que entender que este proceso de cambio, esta reforma íntima que propone la doctrina espírita, puede ser lenta. Entonces hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia para que podamos ir mejorando nuestras imperfecciones y podamos ir adquiriendo nuevos conocimientos, ya sea intelectuales así como morales. La fluidoterapia, lo que nosotros entregamos en la casa espírita, también es fundamental para ayudar a estos procesos de obsesión y de influencia espiritual. Los pases magnéticos, las radiaciones, el agua magnetizada son muy, muy, muy aconsejables tanto para nuestro cuerpo físico como para nuestro cuerpo periespiritual. La oración y vigilancia permanente. Muchas veces nos olvidamos que una de las herramientas más poderosas que nos legó Jesús es la oración, ¿no? Cada vez que nosotros oramos nos conectamos con los buenos espíritus y alejamos a los malos espíritus. Nos conectamos con Dios también. Entonces la oración no podemos de practicarla diariamente, cuantas veces sea necesaria, cuantas veces tengamos la sensación o percibamos una influencia negativa, hagamos una pequeña oración. Van a ver que es una herramienta fabulosa. La otra que nos protege muchísimo es el trabajo constante en el bien. Nuestro trabajo en el bien ejerce una fuerza moral inconmensurable. No tiene, digamos, medición lo que esto puede realizar para nuestro bienestar presente y para nuestro bienestar futuro. Renovar las ideas a través de la buena lectura de conferencias y de las conversaciones elevadas, lecturas edificantes. ¿Qué es lo que son las lecturas edificantes? Toda vez que nosotros nos adentramos al conocimiento de las leyes morales, de las leyes divinas, leemos las leyes
estudiamos las leyes divinas, reflexionamos al respecto y tomamos conciencia. Esa es el orden. Conocer las leyes divinas, reflexionar, tomar conciencia. Es muy importante eso. El culto del Evangelio en el hogar. Nosotros también aquí en nuestro canal tenemos una clase que está dirigida a cómo se hace el culto del Evangelio en el hogar. Eso es invitar a Jesús dentro de nuestra casa, invitar a los buenos espíritus para que enciendan la luz dentro de nuestro hogar. Es muy, muy, muy benéfico, ayuda muchísimo también a mejorar la armonía de toda la familia. Bien, entonces el culto en el Evangelio en el hogar, una vez por semana, está muy recomendado. Y obviamente el tratamiento del espíritu obsesor, que eso también se hace en grupo mediúnico especializado, incluye las reuniones, puede estar en la presencia de la persona que está siendo afectada o no. Pues entonces es como un tratamiento ya más por parte de la casa espírita, de los grupos mediúnicos especializados en este tratamiento. Bueno, eso es, amigos míos. Muchísimas gracias por estar presente. Espero que esta charla pueda les sirva muchísimo. Compártanla. Vamos a esparcir este conocimiento de la doctrina espírita, hacer que más personas sepan que existe una respuesta a todas sus preguntas y que nos acompañen en nuestros canales, ya sea de forma online o de forma presencial. Desde ya los dejamos invitados a que hagan parte de esta linda comunidad. Hasta pronto.